Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Antonio de la Guardia. A nombre de la Asociación de Guías de Turismo de Panamá y la Cámara Nacional de Turismo, le damos la bienvenida a esta serie de charlas. Antes de introducir a nuestro distinguido expositor, quisiera solicitarle a todos que por favor mantengan el micrófono apagado para evitar que se filtren sonidos y además envíen sus preguntas a través del chat. A medida que la recibimos, vamos a ver si dirigimos la pregunta al expositor, interrumpiendo en parte su charla. Sin más preámbulo, quisiera entonces darle las generales. El doctor Carlos Guevara Mann recibió doctorado PhD en Gobierno y Relaciones Internacionales en la prestigiosa Universidad de Notre Dame, Indiana, Estados Unidos. Se ha dedicado al estudio de la política comparada, las relaciones internacionales y la historia política. Es autor de The Panamanian Militarism, a Historical Interpretation, Ohio University Press, 1996, y Political Careers, Corporation and Impunity, Panama's Assembly, 1984-2009, Notre Dame Press, 2011. Así como de numerosos artículos sobre temas políticos e históricos. Profesor de Ciencia Política en Florida State University, Panamá, donde además dirige la maestría en Asuntos Internacionales. Fue profesor de la University of Nevada, Reno, y la Universidad de Norte, Colombia. Columnista destacado de la prensa y consultor de las Naciones Unidas. Démosle todo, pues, una gran bienvenida al distinguido expositor de hoy, el doctor Carlos Guevara Mann. El foro es suyo, doctor. Muchas gracias, Juan Antonio. Encantado de estar con ustedes. Quiero pedirles que por favor le permitan la entrada a la distinguida licenciada Edna Ramos, quien está a la espera de que se le permita ingresar a este foro de hoy con mucho interés. Me acaba de escribir por el celular para preguntarme cómo puedo hacer para decirme que está a la espera y que le gustaría muchísimo poder participar. Así que les voy a agradecer que por favor le permitan la entrada. Estoy muy satisfecho y contento de estar con ustedes hoy. Veo que hay una nutrida concurrencia y me agrada mucho poder ver algunas caras conocidas, algunos nombres conocidos y a otros por conocer, pero me encanta saber que tenemos que hay este interés y que hay este deseo de profundizar un poquito en algunos aspectos históricos de nuestro país, que es importante recuperar, que es importante tener muy presente. Juan Antonio me pidió que hablara acerca del militarismo y en realidad este ha sido un interés que he tenido yo durante mucho tiempo, estudiar el militarismo panameño porque me tocó crecer durante la dictadura militar. Y me llamó muchísimo la atención, siempre desde el principio me llamó muchísimo la atención las dinámicas de esta dictadura. Sobre todo sentía muy profundamente la represión de la dictadura militar, sobre todo la supresión de los derechos ciudadanos. Las posibilidades democráticas del pueblo panameño estaban supeditadas en estos momentos a la voluntad de los dictadores. En primer lugar, Omar Torrijos, que estuvo en el poder entre 1968 y 1981, posteriormente otros, Paredes, Noriega, pero en todo momento las posibilidades democráticas del pueblo panameño estaban sumamente restringidas y limitadas por las actuaciones de una cúpula militar que dominaba todas las esferas de la administración pública, y no solamente la administración pública clásicamente concebida, sino también el órgano judicial, la asamblea representativa estaba totalmente suspendida, no había posibilidades de ejercer una representación popular verdaderamente auténtica en estos días. Así que todos estos factores me llamaron muchísimo la atención
y fueron determinantes para que me animara a llevar a cabo un estudio un poquito más detallado de la dictadura militar. He tenido que quitar el celular porque las personas siguen llamando preguntando cómo pueden acceder, así que les pido un poquito de paciencia, por favor, a los organizadores y que por favor permitan que la gente entre, que necesitamos este tipo de espacios. Comprendo perfectamente que hay que ser cuidadosos con quienes tengan malas intenciones, pero yo les aseguro que ninguna de las personas de mi círculo tienen malas intenciones, por el contrario, lo que quieren es poder participar en estos espacios que son fundamentales para que podamos nutrirnos un poquito más y compartir algunos conocimientos. Así que les agradezco su comprensión en ese sentido. Como les dije, estas experiencias que tuve yo a lo largo de mi niñez y de mi adolescencia me animaron a estudiar a un poquito más a profundidad el militarismo en Panamá y qué significa qué significó el militarismo, qué significó este fenómeno, que definitivamente lo fue, un fenómeno y lo sigue siendo. Es importante que esto lo tengamos presente en nuestra actualidad, en nuestra realidad panameña. Así es que cuando fui a la Universidad de Estados Unidos, empecé mis estudios universitarios muy animado con este proyecto y eventualmente, como lo mencionó Juan Antonio, escribí una tesis y la tesis se convirtió en un libro que se llama en inglés Panamanian Militarism, en español Ilegitimidad y Hegemonía, y está en la Biblioteca Nacional. Bueno, ahora por supuesto la Biblioteca Nacional está cerrada, pero en condiciones normales se puede acceder al libro que está en la Biblioteca Nacional. Y hay digamos, un resumen, un resumen muy reducido de la obra que se incluyó en la historia, en la nueva Historia General de Panamá, que comenzó como la Historia General de Panamá. Aquí les muestro la portada de la nueva Historia General de Panamá, un proyecto maravilloso liderado por nuestro principal historiador, el doctor Alfredo Castillero Calvo. El doctor Castillero Calvo dirigió este proyecto inicialmente conmemorativo del centenario de la Fundación de la República en 2003, y el año pasado me parece que fue, se publicó la nueva Historia General de Panamá, que es verdaderamente un esfuerzo extraordinario por aportar luces sobre diversos aspectos de nuestra experiencia conjunta, desde el periodo precolombino hasta la actualidad. Así que le recomiendo mucho al grupo de los guías turísticos y a los interesados en el turismo en general la lectura de esta gran obra. Tiene 6 volúmenes agrupados en 3 tomos, un tomo que corresponde a la dominación española, un tomo que corresponde al periodo de Unión a Colombia y un tercer tomo que corresponde al periodo que se inició en 1903. Y en ese periodo que inicia en 1903 tengo yo un capítulo de muchos capítulos que hay allí. Hay un capítulo mío sobre el militarismo que es un extracto o un resumen del libro que publiqué sobre la historia y el impacto del militarismo en Panamá, que como les dije en español se llama Ilegitimidad y Hegemonía, una interpretación histórica del militarismo panameño. Entonces, lo que diría yo es que el militarismo tuvo una primera manifestación en Panamá en el siglo XIX, durante el periodo de Unión a Colombia. Esa parte no está en el capítulo. El capítulo se concentra en las experiencias del militarismo en el siglo XX. El militarismo en Panamá en el siglo XX comienza, los orígenes los podemos encontrar en la década de 1930. En ese momento es cuando comienza a militarizarse la Policía Nacional. Y bajo el liderazgo de un comandante que se llamó José Antonio Remón, la Policía Nacional, que era el organismo, la fuerza pública en ese momento se llamaba Policía Nacional. Era el nombre de la fuerza pública, del organismo de seguridad que había en ese momento, era la Policía Nacional. La Policía Nacional se convierte en una entidad militarizada bajo Remón y además una entidad que interviene abierta y violentamente en la política panameña y además, otro aspecto fundamental, importantísimo, interviene activamente en cuanto negociado ilícito hubiera. Entonces,
se convierte desde esta militarización en una entidad mafiosa, la Policía Nacional. Ya en los años 30 vemos los orígenes de esta militarización, de esta tendencia, y en los años 40 vemos ya una Policía Nacional que es, para todos los efectos, una fuerza pseudo-militar, cuasi militar, que interviene en la política para reprimir a la población de una forma muy dura, cuando la población reclama sus derechos, ya sea sus derechos soberanos o sus derechos ciudadanos, sus derechos democráticos, y además interviene en actividades ilícitas. ¿Qué actividades ilícitas? Desde aquella época. A ver, Juan Antonio, no te escucho. Tienes el micrófono apagado. Iniciar audio. Okay. ¿Ya me escuchas? Ahora sí. Ok, sí. También entiendo que la Guardia Nacional o policía, porque creo que hay una diferencia entre un nombre y el otro, no lo comprendo, pero además era utilizada según el grupo de poder o político en el momento. Entendí que así era, ¿no? Bueno. ¿Cómo era que se llama? Patrimonialismo. Bueno, sí, con mucho gusto. Sí, puedo explicar eso con todo gusto también, porque es una de las tendencias que explican, a mi modo de ver, el surgimiento del militarismo en Panamá. Entonces, hablaba de una primera etapa, una etapa incipiente, cuando el militarismo surge, que es en los años 30 y en los años 40, este es el surgimiento del militarismo en Panamá, y se va afianzando hasta el punto de que la Guardia Nacional se convierte en un elemento al que hay que tomar en consideración a la hora de llevar a cabo cualquier actividad política. Por aquí veo con mucha complacencia a mi querido amigo, el distinguido licenciado Juan Antonio Tejada Mora, que seguramente podrá hacer aportes muy sustanciales porque en alguna medida le tocó presenciar y vivenciar algunos de estos episodios. Entonces, hasta me puede corregir si cometo alguna equivocación. Con todo gusto, Juan Antonio, te pido que por favor alces la mano y que nos interrumpas en caso de que quieras hacer alguna acotación o alguna precisión. Pero volviendo... ¿Perdón? O que envíe un chat y entonces le podemos... Exactamente, claro que sí, o a través de un chat. Pero volviendo a la pregunta de Juan Antonio, en esta primera etapa tenemos inicialmente una Policía Nacional. El cuerpo de seguridad pública que había en Panamá se llamaba Policía Nacional. Desde 1904 ya existía con la fundación de la República una policía, y en 1904 se organiza, y el cuerpo de seguridad se llamó Policía Nacional hasta 1953. En 1953 se le cambia el nombre a Guardia Nacional. Este fue uno de los aportes a la militarización que hizo José Antonio Remón, porque en 1952 Remón consiguió, siendo comandante hasta la víspera, consiguió que se lo eligiera presidente de la República. Y cuando llegó a la presidencia, su aspiración era ser parte de un cuerpo militar, no él no quería ser policía, ¿no? Porque Remón había tenido entrenamiento militar, había estudiado en la Academia Militar de México, y el único trabajo que encontró cuando llegó a Panamá fue en la policía, y él se sentía denigrado siendo policía, así que cuando llegó a la presidencia de la República, hizo pasar por la Asamblea Nacional una ley que denominaba al Cuerpo de Seguridad de Panamá Guardia Nacional, ¿no? Entonces, durante esta primera etapa, que es importante precisar las etapas para enseguida atender la pregunta muy atinente de Juan Antonio, hay una primera etapa en el militarismo panameño que va del 1931 a 1968. Hay una segunda etapa del militarismo panameño que va de 1968 a 1989, que es cuando los militares asumen el poder directamente. Antes no ejercían el poder directamente. Influían en los resultados, en los desenlaces políticos de una manera importante, y digamos que de una manera determinante, pero no ejercían directamente el poder. El poder comenzaron a ejercerlo directamente a partir del golpe militar de 1968, y aquí tenemos una segunda etapa del militarismo, de 1968 a 1989. Y a partir de 1989 tenemos una tercera etapa.
Inicialmente pensamos que el militarismo había quedado proscrito de la vida nacional. Sin embargo, en años recientes hemos visto un resurgimiento del militarismo. Y yo creo que eso es importante que lo tengamos muy presente, porque hay toda clase de indicios acerca de la militarización de nuestros cuerpos de seguridad, por una parte, y por otra parte, es importante que lo tengamos también muy presente porque hay una historia y no podemos entender los fenómenos sociales en un vacío. Necesitamos comprender los antecedentes, que es el propósito de esta charla a la que ustedes amablemente me han invitado el día de hoy. Entonces, para atender ya directamente la consulta de Juan Antonio, en el capítulo de la historia general de Panamá, que sirve un poco de base para esta charla, lo que trato de explicar es por qué surge este militarismo. Entonces, una de las razones por la cual surge el militarismo, que ya les digo, esto se remonta a la época, a los años de 1930. ¿Por qué surge? Bueno, hay una tendencia innata en la clase política panameña. Y esa tendencia innata es acaparar el poder y a tratar de guardárselo y de quedarse con el poder y aprovecharlo para su beneficio personal. Y eso es algo que no solamente vemos ahora. O sea, no es ahora nada más que vemos hospitales modulares con sobrecostos y que vemos sobreprecios para los ventiladores y ese tipo de cosas. Esto es una trayectoria que hay en Panamá hace mucho tiempo. Lo único que ahora, por supuesto, es mucho más escandaloso porque estamos en medio de una crisis mundial, obviamente, ¿no? Pero sí hay una trayectoria de esta tendencia, no solamente a acaparar el poder, porque todos los políticos buscan el poder. Todos los políticos desean conseguir el poder. Esa es su naturaleza, la naturaleza de su actividad y la naturaleza de su desenvolvimiento. Pero ¿para qué buscan el poder? En la historia panameña podemos ver que buscan el poder con mucha frecuencia para enriquecerse. Existe la idea y la mentalidad de que la estructura del Estado es una plataforma, un trampolín que se puede apropiar para hacer dinero. Y eso es lo que se llama patrimonialismo. Entonces, esa idea del patrimonialismo es una de las ideas que sirve para entender el militarismo. Entonces me dirán, bueno, ¿cuál es la relación entre esas ansias de poder en beneficio personal y el militarismo? Yo digo, bueno, porque es que los militares inicialmente, los policías primero y después los militares, eran los que les permitían a los políticos llegar al poder y mantenerlo. Entonces dirán ustedes, pero ¿y por qué era así? Bueno, porque había también una tendencia a no querer aceptar, a pesar de que había nuestros políticos, nuestros estadistas hablaban de democracia y decían tener valores liberales, no había una consonancia entre su discurso y sus prácticas políticas. No había esa voluntad o esa disposición de aceptar los resultados electorales. Si vemos nuestra historia, desde el siglo XIX, y hablé un poquito del siglo XIX, desde que comenzó la política competitiva, desde que nos separamos de España y abrazamos el sistema republicano, aquí hay trampas y aquí hay fraudes. Esto es una cosa que se remonta 200 años. Es muy lamentable, pero es una realidad. Y aquí estamos para observar, analizar e identificar realidades. Entonces, esa tendencia patrimonialista, y como le decía yo a Juan Antonio, quizás la palabra patrimonialista como que confunde un poco, pero la idea es esa, que el poder es un botín, o que el Estado es un botín. Esa es la idea, el Estado es un botín y se puede capturar. Y hay que recurrir a lo que sea que haya que recurrir, así sea un fraude electoral, así sea una trampa, así sea lo que sea, para conseguir el poder. Y si necesitamos la fuerza militar, lo vamos a hacer. Entonces, en segundo lugar, otra influencia importantísima en el desarrollo del militarismo panameño, para seguir con la consulta de Juan Antonio, es lo que se llama la hegemonía o la influencia de Estados Unidos. Estados Unidos, esto es muy importante que lo asumamos. Esta mañana hablé acerca de las relaciones, la historia de las relaciones entre América Latina y Estados Unidos, que es una historia muy fascinante. Y nosotros formamos parte de esa historia de una forma muy prominente. Nosotros tenemos 172 años de estar en la esfera de influencia de Estados Unidos. Esto es sumamente importante. Y les digo el número exacto de años, 172, y la cifra no la inventé.
En el año de 1846, Estados Unidos y la Nueva Granada firmaron un tratado, el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, conocido como Bitlac-Mayarino. Ese tratado nos puso nuestra zona de tránsito dentro de la esfera de influencia de Estados Unidos. Y ese tratado fue aprobado por el Senado estadounidense en 1848. ¿Cuántos años hace de eso? 172. Entonces, este es el número de años que hemos tenido nosotros de estar sometidos a la influencia de Estados Unidos. Estados Unidos ha ejercido y ejerce una gran influencia. Y en esta época que les menciono, la época de los años 30, 40 y sobre todo durante la Guerra Fría, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en el marco de este conflicto tan intenso que tenía Estados Unidos con la Unión Soviética, Estados Unidos recurrió al apoyo a los organismos militares y policiales para impulsar sus objetivos, no solo en Panamá, no solo en América Latina, sino en el mundo entero. Bueno, en el mundo entero que estaba adscrito a Estados Unidos, porque había parte del mundo que estaba adscrito a la Unión Soviética. Así es que la influencia de Estados Unidos es muy importante. Y Estados Unidos, desde aquella época, pero mucho más prominentemente, desde los años 60, a partir de los años 60, apoya a la Guardia Nacional de Panamá con implementos militares, con entrenamiento militar, con estrechos vínculos y conexiones entre oficiales de la Guardia Nacional y oficiales de los cuerpos de seguridad de Estados Unidos. Así es que esas conexiones, esas relaciones, esas vinculaciones eran muy importantes, ese apoyo de Estados Unidos era muy importante y todo eso fortaleció y envalentonó primero a la policía y luego a la Guardia Nacional. Así que diría yo que esa es la segunda gran influencia que explica el surgimiento del militarismo en Panamá, como digo una vez más, en los años 30. En los años 30 surge de manera incipiente, posteriormente se va desarrollando y afianzando. Y la tercera gran influencia en el desarrollo del militarismo panameño, para adelantarme a la pregunta que seguramente me hará Juan Antonio, la tercera gran influencia es el liderazgo personalista. El liderazgo personalista de algunos individuos inclinados hacia la militarización. Y en este sentido tenemos en primera instancia a un personaje que ya les mencioné, José Antonio Remón. Pero posteriormente tenemos también a personas como Torrijos, a personas como Paredes, a personas como Noriega, que ejercieron posiciones de liderazgo y que impulsaron significativamente la militarización, no solo de los cuerpos de seguridad, sino de toda la política panameña. Y esto es algo que no podemos perder de vista. Entonces debemos ver una característica, una condición o un rasgo de naturaleza interna, que es esa idea de que hay que apropiarse del Estado en beneficio propio. Esa tendencia, ese es un aspecto de cultura política, ¿cierto? Entonces eso hay que verlo. En segundo lugar, está la influencia de Estados Unidos. Estados Unidos apoyó esa militarización, como sigue apoyando ahora a esa militarización. Y en tercer lugar, está esa personalidad de algunos individuos que acapararon una gran medida de poder y que impulsaron primeramente a la policía, seguidamente a la Guardia Nacional y eventualmente a todo el país lo impulsaron en esa corriente o en esa tendencia de la militarización. No te escucho. No, en realidad no tenía una pregunta. Quería pues aprovechar, decirle a las personas que si tienen alguna pregunta sobre lo que has dicho o si quieres ampliar sobre los temas o ir sobre los orígenes de 1903 hasta 1931, por ejemplo, cómo fue que fuimos intervenidos prácticamente por fuerzas foráneas. Bueno, como no, con mucho gusto podemos hablar de un periodo anterior. Yo quisiera mencionar, algo de ordenamiento histórico, que siempre me parece que es importante. Como dije, el fenómeno del militarismo per se podemos entenderlo en tres etapas.
Una primera etapa en 1931 a 1968, la segunda etapa durante la dictadura militar del 68 al 89, una tercera etapa de 1990 en adelante. ¿Sí? Pero más ampliamente, la historia de Panamá, ¿cómo podemos comprenderla? Y la historia de Panamá clásicamente se divide en tres periodos. La dominación española, el periodo de Unión a Colombia, que es básicamente el siglo XIX, y el periodo que se lo llama el periodo republicano, el periodo independiente, pero todas estas denominaciones tienen problemas porque República ya desde que nos unimos a Colombia, en primer lugar. Y periodo independiente, pues no es que éramos muy independientes, estábamos bien sometidos a Estados Unidos. Entonces este periodo es problemático, ¿no? Así es que, pero definitivamente hubo un cambio importante en 1903. Nació en ese momento lo que se llama la Segunda República, que la Primera República la tuvimos en el siglo XIX, y hablaré de eso en un instante. Y es definitivamente una etapa diferenciada de la historia nacional. Y el militarismo corresponde a esa tercera etapa, aunque hubo manifestaciones de militarismo en el siglo XIX. Bien, yo creo que es importante remontarnos al fin de la dominación española. Ese me parece que es el momento más importante de nuestra historia y es algo que me gustaría recalcar, sobre todo ante los guías turísticos, porque me parece que es fundamental que todos adquiramos una conciencia importante sobre este evento. El año entrante cumpliremos 200 años de habernos independizado y a mí me parece que es el momento más importante de la historia de Panamá. Me parece definitivamente que es el momento más importante de la historia de Panamá. Digamos que noviembre de 1821, porque esa gesta independentista comienza el 10 de noviembre en la heroica Villa de los Santos. Los tableños dicen que ellos comenzaron antes, el 8 de noviembre, pero en fin, comienza en el área de Los Santos, y de allí se esparce ese movimiento independentista hasta que abarca la capital, el 28 de noviembre, y en ese momento un cabildo abierto en la ciudad de Panamá declara rotos los lazos de unión con el gobierno español y determina que los territorios del Istmo, las provincias que forman el territorio del Istmo, dice el Acta de Independencia, en su primer artículo, forman parte del Estado Republicano de Colombia. El Estado Republicano de Colombia es precisamente la entidad política, esa gran entidad política fundada por el libertador Simón Bolívar en 1819, a la cual dio forma constitucional la Convención de Cúcuta en 1821, unos meses antes de que Panamá se escindiera de España. Colombia obtuvo su primera constitución en 1821, en agosto de 1821, pero esa era la Colombia que abarcaba a Venezuela, a la actual Colombia y a Ecuador, y a esa entidad republicana nos unimos, el Estado Republicano de Colombia, lo que ahora se conoce como la Gran Colombia, pero eso nunca se llamó la Gran Colombia, se la conoce así para diferenciarla de la Colombia actual, que es territorialmente más reducida, pero el Estado Republicano de Colombia, o la República de Colombia, fue la gran obra del libertador Simón Bolívar, y nosotros nos quisimos unir a ese proyecto. Y ese es un cambio muy importante. Ese es el cambio fundamental, digo yo, que hubo en nuestra historia. Porque en ese momento, piensen ustedes en esto. En ese momento, los panameños dijimos, no queremos ser más vasallos y súbditos de un monarca, de un déspota. Queremos ser ciudadanos de una república. Y hay una diferencia muy importante entre ser vasallo o súbdito de un monarca absoluto y ser ciudadano de una república. Es una diferencia abismal. Podríamos decir que en ese momento nosotros adquirimos conciencia de nuestra mayoría de edad. Ahora, el sistema republicano ha tenido un desarrollo tumultuoso, un desarrollo muy accidentado desde entonces y aún no lo hemos logrado perfeccionar. 200 años después de haberlo abrazado, no lo hemos logrado perfeccionar en nuestro medio y todavía hoy tenemos grandes problemas, pero con el sistema republicano. Pero el paso ese que se dio en 1821 fue un paso trascendental. Inicialmente abrazamos el sistema republicano dentro del marco del Estado Republicano de Colombia, la República de Colombia. En 1840 tuvimos nuestra propia experiencia, nuestra propia
experiencia, nuestra primera experiencia como República de Panamá en 1840. Nos separamos en aquel año, bajo el liderazgo de Tomás Herrera, nos separamos de lo que entonces se llamaba la Nueva Granada, que ahora es Colombia, pero entonces se llamaba Nueva Granada, nos separamos de la Nueva Granada y establecimos el Estado del Istmo, que fue la Primera República. Tuvo una corta duración, un poco más de un año, pero fue la Primera República. Y posteriormente tuvimos otra experiencia importantísima de autogobierno, que fue el denominado Estado Federal de Panamá, bajo el liderazgo, inicialmente bajo el liderazgo esclarecido de nuestro principal estadista, el doctor Justo Arosemena. Ese es un periodo de nuestra unión a Colombia que duró unos 30 años, entre 1855 y 1885. Entonces ese es nuestro siglo XIX a grandes rasgos, con su principal característica, que es la renuncia o el rechazo del despotismo monárquico y la adopción de un sistema republicano. Ahora, como dije, el sistema republicano, desde el inicio, muy problemático. No se adoptó y no se implementó de acuerdo con sus criterios fundamentales. Pero lo importante es que lo abrazamos. A ver, Juan Antonio, tenías una pregunta. Sí, sí, gracias. Primero que todo, quería comunicarle a todos que yo estoy anotando sus preguntas. No crean que no las estoy anotando para no interrumpir al señor Guevara. Y además, para que sepan, el Zoom tiene un chat interno, porque veo que me están mandando chat a mi chat personal. Así que, por favor, para que me agreguen las preguntas al chat del Zoom. Entre las primeras preguntas que tengo es, ¿cuál fue la primera influencia del militarismo? No sé, la verdad no entiendo muy bien qué quieren preguntar con ese tema. Bueno, yo puedo decir que las primeras expresiones de militarismo las tuvimos en el siglo XIX. Las primeras expresiones de militarismo las tuvimos en el siglo XIX. A ver, Okay. En 1831, el Estado Republicano de Colombia en una fase de desmembramiento. Creo que ustedes conocen la historia. El gran sueño de Bolívar sucumbió a las ambiciones, a las tensiones, a las diferencias internas. Venezuela se fue por su lado, Ecuador se fue por su lado, Panamá, bajo Espinar, proclamó una independencia, nuevamente se unió, y entonces aquí había un militar venezolano en 1831. El militar venezolano se llamaba Alzuru, y él estaba a cargo de la guarnición de Panamá. Y Alzuru da un golpe en el 31, y esa es la segunda independencia de Panamá, pero la segunda independencia de Panamá es un golpe de Alzuru contra la autoridad constitucional. Eso fue lo que pasó. ¿Ves? Entonces, si me fueran a preguntar, ¿cuál es la primera experiencia? Diría, las encontramos, las primeras experiencias de militarismo, o sea, la irrupción de los militares en la vida política. Es que partamos de una premisa importantísima. Yo creo que esto tiene que quedar claro para todo el mundo que está aquí, porque hay gente que no tiene esto claro, ¿no? Entonces, partamos de una premisa importantísima. Los militares no deben intervenir en la política. Esa no es su función. La función de los militares es resguardar la soberanía nacional, proteger al Estado de agresiones externas. Ni siquiera son funciones de seguridad interna. Las funciones de seguridad interna están a cargo de una policía civil. O sea, el gran problema que estamos viendo en Estados Unidos ahora, que los servicios de policía en Estados Unidos se han militarizado. Esa es una de las cosas que hemos visto. Y como consecuencia de esa militarización, se ha llegado a extremos. Yo estoy verdaderamente asombrado, y escribí acerca de eso el miércoles en mi columna de la prensa, porque estoy verdaderamente asombrado e indignado de a qué ha llevado la militarización de los cuerpos de policía en Estados Unidos, que los cuerpos de policía en Estados Unidos son estatales y son municipales, no son nacionales como en Panamá. En Panamá tenemos una policía nacional, pero en Estados Unidos, por su sistema de gobierno, por su sistema federal, hay policías en cada estado y policías en los municipios. Pero hay una tendencia a la militarización, a la entrega de excedentes militares a los cuerpos de policía. Es una tendencia que hemos visto en
en años recientes en Estados Unidos y además una opción por la fuerza y por la fuerza indebida para tratar con situaciones de orden interno. Entonces, esto es muy importante. Los militares no tienen ninguna razón para intervenir en la política. Los cuerpos de seguridad pública, tanto militares como que el concepto de cuerpo de seguridad abarca tanto a militares como a la policía, ¿cierto? Abarca a los dos, aunque tienen funciones distintas, son cuerpos de seguridad. Y los cuerpos de seguridad no participan en la política, no son deliberantes, al extremo que hay algunos lugares donde ni siquiera los dejan votar para asegurar que no tengan una participación política. Entonces debemos partir de esa premisa. El propósito de estos organismos no es el de intervenir en la política. El propósito de estos organismos es, en términos del ejército, proteger al país acerca de amenazas externas. Y en términos de la policía, proteger a la sociedad, a la colectividad, contra amenazas como la criminalidad y otras que pueden menoscabar la paz social. Entonces, Okay. esa, Están llegando preguntas. dígame, Sí. sí. El general Vallarino, posterior a Remón, ¿no apoyó esa militarización? Sí, la apoyó muchísimo, pero de una forma mucho más discreta, porque Vallarino era un individuo de un perfil más bajo. Vallarino no ambicionaba, esa ambición de poder y esas ansias de figuración que tenía Remón. Remón tenía verdaderamente un concepto megalómano de sí mismo y quería llegar a grandes posiciones, altas posiciones, no estaba conforme con ser comandante de la policía, y ya les dije, quería ser jefe de un ejército y quería ser presidente de la República, y hay algunos que decían que quería ser dictador. Es más, cuando Rubén Miró hizo sus declaraciones que dijo, porque ustedes saben que Remón fue asesinado, ¿no? El 2 de enero de 1955. Y Miró se autoinculpó, y una cosa que dijo Miró en ese momento fue, yo lo maté para... Miró que también era otro problemático, ¿no? Pero bueno, lo que voy a ilustrar es cuál fue su planteamiento en ese momento. Dijo, yo lo maté porque quería evitar que esto se volviera Nicaragua y que Remón se volviera un Somoza, porque tenía aspiraciones de convertirse en un dictador, no contento con un presidente que quería quedarse, según algunas versiones, en el poder, prolongar su estancia en el poder. Vallarino no tenía ese perfil no era un hombre de un perfil tan prominente, o no era no estaba no mostraba esa ambición de poder de la misma manera que el otro, pero definitivamente contribuyó, apoyó e impulsó la militarización y la participación de la Guardia Nacional, ya era Guardia Nacional en ese momento, la participación de la Guardia Nacional en actividades ilícitas, que es una gran lacra y un gran lastre que tenemos en este país. La siguiente pregunta es de parte de Nubia Aparicio, porque puso el nombre en la pregunta. ¿Qué pasó con el caso de Manuel Noriega, que se convirtió en un problema para los propios Estados Unidos? ¿Se le fue de la mano? Bueno, yo creo que ese fue un desatino muy grande de Estados Unidos, pero es consecuente con la política de Estados Unidos. Estados Unidos reclutaba oficiales como espías, solía hacerlo. Y había hay una lista, es más, hay un memorándum que menciona las vinculaciones de Torrijos con Omar Torrijos, con la Brigada 495 de Inteligencia Militar, y dice, Omar Torrijos lo reclutamos en el año 55 o 56 y le pagamos $25 todos los meses. Y además hay una lista al final de ese memorándum del Consejo de Seguridad de Estados Unidos que tiene otros nombres, y entre esos otros nombres está Noriega. Noriega estaba vinculado a la CIA. Torrijos estaba vinculado a la inteligencia militar. Son dos entidades distintas de inteligencia, porque Estados Unidos tiene, como lo sabe mi querido amigo Olmedo Alfaro, a quien aquí veo y saludo con todo cariño, que está escuchándonos y acompañándonos también. Olmedo lo sabe perfectamente, Estados Unidos tiene diversas agencias de inteligencia. Entonces, la CIA es una de ellas, pero cada división, cada rama del ejército tiene una o más agencias de inteligencia. Entonces, la CIA es la del gobierno federal, Central Intelligence Agency, y a esa estaba vinculada Noriega se rumora, se dice que desde que estaba de estudiante en la Academia Militar de Chorrillos en el Perú, que fue donde estudió.
con una beca que se le concedió para estudiar milicia en el Perú. Entonces, desde esa época se supone que tiene esta conexión, esta vinculación, pero Noriega quiso hacerse el vivo. O sea, el típico buscón que quiso hacerse el vivo. Tenía estas conexiones con Estados Unidos, pero también buscaba conexiones con otros intereses, digamos, ¿no? Entonces había conexiones con la inteligencia israelí, y había conexiones con la inteligencia libia, y había conexiones con otros organismos, y había conexiones con los sectores del narcotráfico. Hay un libro extraordinario, Nubia y para el resto de la concurrencia, extraordinario. Este libro está digitalizado, un libro bastante largo, pero muy, muy, muy valioso, del finado doctor Humberto Ricord, a quien mi querida Yasmina Robi, querida doctora que está aquí también, a quien saludo con todo cariño, jurista muy, muy, muy prestigiosa de nuestro foro. La doctora Robi debe conocer perfectamente al doctor Ricord, que en paz descansa porque ya está difunto. Tiene una obra muy interesante, se dedicó a estudiar la historia política de Panamá desde una perspectiva jurídica. Y tiene un libro extraordinario que se llama Noriega y Panamá, orgía y aplastamiento de la narcodictadura. Nubia, y te lo recomiendo con todo cariño porque es un libro, para mí es el mejor libro que se ha escrito sobre esa etapa de la dictadura militar. Para mí es el mejor libro que se ha escrito. Tiene un nivel de detalle, y va trayendo a colación todas estas conexiones, estas vinculaciones que al final esto era un pandemonio. Uno decía, pero ¿cómo este hombre podía tener todas estas conexiones? No solamente con Estados Unidos, con la CIA, sino con la DEA también, que era otra agencia de Estados Unidos, con los libios, con los palestinos, imagínense ustedes, tenía conexiones con la OLP y tenía conexiones con los judíos, con los israelíes. Eso era el colmo. Tenía conexiones con la DEA, que era la agencia antidrogas, y tenía conexiones con el cartel de Medellín. Entonces, él fue un tipo hábil, pues, pero se le salió la viveza, se le salió de las manos. Y no supo leer. Yo digo que a él fue al que se le salió las manos la viveza. Estados Unidos creyó utilizarlo y lo utilizó mientras le sirvió, pero cuando ya no le sirvió más, quisieron desecharlo. Y él no supo leer o entender o comprender bien eso. Y no supo comprender que en este país, que hace 172 años está sometido a la influencia de Estados Unidos, en este país, aquí sí se iban a meter. A lo mejor en Venezuela no se meten, no lo sé, pero aquí sí se iban a meter. Y eso fue lo que no supo leer y no supo comprender. Siguiente pregunta dice, según entiendo, el poder que da al gobernar el país ha sido el vehículo para hacerse de oportunidades para el enriquecimiento de los que gobiernan y sus allegados en lugar del desarrollo del país. Yo creo que es más una afirmación que una pregunta. Sí, definitivamente, y me parece que es algo penoso y lamentable, pero como dije antes, hay algo importante, y con esto no quiero excusar nada de lo que pasa ahora. No quiero excusar nada de lo que pasa ahora, que me parece inadmisible. El hecho de que nos encierren para que los gobernantes puedan robar, me parece una aberración, una falta de respeto, que eso es lo que ha pasado ahora. Pero aquí hay una historia que se remonta al siglo XIX. Entonces, nuestro republicanismo, que fue una cosa maravillosa, como dije yo, fue el mejor momento de nuestra historia fue ese, en que decidimos dejar el despotismo y abrazar el republicanismo. Pero lo hicimos de una manera incompleta, no lo hicimos de una buena manera. Y quienes han pretendido dirigirnos, liderarnos, quienes han pretendido constituirse en nuestros dirigentes políticos, han tenido muchas veces esa ambición de poder, y no una ambición de poder para promover el bien común o para promover beneficios colectivos. Han tenido esa ambición de poder para enriquecerse. Aquí grandes fortunas a lo largo de nuestra historia se han forjado gracias a esas conexiones con el poder. Ok. ¿En qué se basaron los militares para crear los primeros parques nacionales? Crearon más que los 30 años que llevamos después de la invasión. Bueno, yo comenzaría por decir que el primer parque nacional se creó aquí en 1966. Y esa es otra de los grandes mitos que hay respecto a la dictadura, porque estamos llenos de mitologías. Y de que los militares hicieron esto y aquello y que antes no había nada. Entonces eso no es correcto tampoco. Así como no es cierto que el periodo antes del 68 era un periodo de virtudes, y aquí lo he señalado, tampoco es cierto que los militares hicieron cosas
que nunca se habían hecho antes, ¿no? Y entonces una de las cosas que no se había hecho, que la gente dice, bueno, que ellos crearon los parques y antes no. El primer parque nacional se creó aquí en 1966 y fue el Parque Nacional del Altos de la Campana. ¿Y quién era el presidente en ese momento? A ver si alguien se acuerda. 1966. Marco Robles. Marco Aurelio Robles. Nunca bien ponderado, no fue un buen presidente. Sin embargo, durante su gobierno hubo algunas realizaciones importantes, incluyendo esa. Ellos estuvieron en el poder, yo no tengo la contabilización, no tengo el inventario de parques nacionales y cuándo se creó cada uno, pero definitivamente no podemos dejar de acordarnos tampoco que los militares tuvieron 21 años en el poder. ¿Cuánto duraban los otros gobiernos? Duraban 4 años, ahora duran 5. ¿Qué digo yo? Que deben durar 4. Debíamos quitarle 1 año y volver a esos 4 años, porque 5 años es demasiado. Como todos los gobiernos son malos, entonces mejor es tenerlo por menos tiempo que por más. Así que creo yo que debíamos volver a lo que teníamos antes. Pero los militares duraron 21 años, así que en 21 años pudieron crear y llevar a cabo más obras que tenían más oportunidades y tuvieron, además, otra cosa que no podemos dejar de vista, tuvieron mucho más dinero de lo que tenían otros gobiernos antes. Así que todas estas cosas tenemos que ponerlas en perspectiva. Okay. La siguiente pregunta, que me imagino que va con referencia a algún comentario que hiciste anteriormente, así que de repente no podríamos relacionarla. Dice, ¿podría ampliar el concepto de no son deliberantes? Con mucho gusto. Y me parece muy atinente la pregunta y la agradezco. El concepto de no deliberante significa precisamente lo que conversamos hace un instante. ¿Cuál es el propósito de los organismos de seguridad? Los organismos de seguridad, ya sea el ejército o la policía, están constituidos para cumplir ciertas funciones específicas, pero no son deliberantes, o sea, no tienen participación política. Y esto es un concepto, es un criterio constitucional. Ya me ayudará la doctora Robbie, si acaso fallo en ese criterio, porque ella es la especialista, no yo. Pero existe ese criterio que no es solamente propio de Panamá, sino es propio de cualquier sistema republicano, cualquier sistema democrático adecuadamente constituido. Los militares no tienen esa injerencia, porque si tuvieran esa injerencia, entonces niegan el carácter democrático de la república. ¿No? Okay. La siguiente pregunta, por otro lado, ya que hablamos de la historia, ¿por qué si éramos un país que buscaba su camino, su identidad, su vocación, caímos en llevar a un maleante criminal y vicioso como Balboa hasta convertirlo en casi la representación de la panameñidad? ¿Cuándo fue eso? Yo creo que es una pregunta interesantísima. Yo creo que es una pregunta interesantísima y pues no sé quiénes están haciendo las preguntas, pero la verdad es que lo felicito por su inquietud. Usted ha sido duro. Se llama Roberto, no sé qué más. Roberto, lo saludo. Usted ha utilizado términos duros para referirse a Vasco Núñez de Balboa. Yo creo que Vasco Núñez de Balboa era el típico conquistador y los conquistadores no eran buenas personas. Vamos a comenzar por ahí. No eran buenas personas. Ahora, lo que usted señala es fundamental. Y yo quiero recomendarles un libro, porque el libro que les voy a recomendar trata precisamente de este tema. ¿Cuándo se convirtió en un héroe? Se convirtió en un héroe a principios de la República, a principios del siglo XX. Y esto es interesantísimo, fascinante. El libro, por cierto, se llama La Última Gaviota. La Última Gaviota es un verso, parte de un verso de un poema de Miró. Y el título del libro es La Última Gaviota, por el verso este de Miró, y lo escribe el profesor Peter Szok. Eso se escribe S-Z-O-K. El profesor Szok es profesor en Texas Christian University, excelente profesor y tiene una excelente obra. ¿Y cuál es el propósito del libro? El propósito del libro es ver cómo enfrentó la nueva República de Panamá a principios del siglo XX el asedio que tenía de parte del resto de los países que nos decían, decían de nosotros que éramos la hija bastarda de Estados Unidos. Como ustedes saben, Estados Unidos tuvo una injerencia en nuestro surgimiento como república en 1903. Y de eso, ese es otro tema del cual se puede hablar muchísimo, ¿no? Estados Unidos tuvo ese papel
Y Colombia hizo una gran labor de denigrar nuestra independencia. Entonces, ¿cómo se hacía para contrarrestar esto? Había que buscar héroes y había que crear una mitología. Y había que presentar a Panamá como el resto de los países con una herencia común que era hispánica por una parte y mestiza por otra parte e indígena por otra parte, con una herencia común de un idioma que era el idioma castellano, con una herencia común de una religión que era la religión católica, y Panamá, presentar a Panamá como parte de esa familia de naciones. Y entonces encontraron en Balboa la persona que, porque no iban a buscar a Pedraria, ese sí que era demasiado malo, ese sí que era demasiado perverso, eso no tiene nada que lo rescate. Vasco Núñez de Balboa, bueno, descubrió el Mar del Sur, según él, como si los indios no hubieran estado allí ya, ¿no? Pero bueno, él dijo que descubrió el Mar del Sur y tomó posesión del Mar del Sur en nombre de los reyes de España. Y además tuvo, recuerden ustedes, una muerte muy trágica. Entonces, eso esas muertes trágicas e injustas siempre contribuyen a, a blanquear o quizás a convertir a las personas en mártires. Entonces, ese proceso que señala usted, Roberto, me parece un proceso sumamente interesante, pero eso fue una mitología que se creó en Panamá a principios del siglo XX para contrarrestar la leyenda negra. Y es fascinante. Y si usted ve, Roberto, hay muchas similitudes. Para no desplayarme demasiado, pongo el ejemplo de México. En México también, uno de los mitos de la mexicanidad es que los mexicanos son producto de, ¿qué? De la unión, esa unión entre Hernán Cortés, el gran conquistador, que era también malísimo y perverso, y la Malinche, que era su amante indígena, ¿no? Entonces aquí también, ¿cuál es el mito? ¿Quién contribuyó mucho a ese mito? Méndez Pereira, con bueno, él fue con su gran novela, cuyos personajes principales son Balboa y Ana Yancy, ¿cierto? Entonces, todo esto es una mitología que se crea a partir de escritos, de la labor de estos intelectuales que eran gente primero de un alto nivel intelectual, eso no cabe la menor duda, pero que estaban preocupados por afianzar nuestra nacionalidad en un momento de gran vulnerabilidad. Y desde esa perspectiva yo creo que lo que hicieron es entendible. Ahora, yo creo que usted tiene toda la razón. El tipo era un bribón de primera, pero bueno, de bribón quedó en héroe. Ok. Siguiente pregunta. Por eso se dio el alzamiento de Cerro Tute en Santa Fe. Ahora explico. Los estudiantes pedían menos cuarteles y más escuelas. Bueno, sí, esta fue una y yo creo una gran observación, así que se la agradezco a quien la haya hecho, una gran observación. Edelmis, parece, ¿Perdón? Edelmis. Edelmis se llama. Edelmis, le agradezco su observación. Ciertamente, vamos a situar esto en contexto brevemente. El alzamiento de Cerro Tute fue a finales de los años 50, el año 59. Y este fue un alzamiento que ocurrió en este cerro que queda en la provincia de Veraguas y fue reprimido por la Guardia Nacional. Entonces ya esta era una época de agitación, era una época de agitación, los años 40, finales de los 40, los años 50, un año de gran agitación. Había agitación nacionalista, el nacionalismo panameño estaba adquiriendo gran beligerancia y también era era un momento de agitación social porque la población estaba aumentando, los problemas sociales estaban aumentando, eran momentos en que había crecientes demandas populares en Panamá. Y típicamente, como ahora, el sector político, que entonces, por cierto, tenía un poquito mejor calidad y era una gente un poquito más culta, ahora sí son gente absolutamente troglodita, pero en ese tiempo tenían como un poquito más de formación, ¿no? Entonces, inclusive con un poquito más de formación que tenían, eran incapaces de responder a las demandas. Pues también era que los presupuestos eran limitados, eso por una parte, pero por otra parte también era que no carecían no sé si era de la creatividad, de los criterios suficientes para poder abarcar las demandas y atender las demandas que eran crecientes, Entonces, algunos sectores, eran sectores minoritarios, no eran sectores predominantes, pero sí eran sectores minoritarios que optaron por alzamientos armados. Ese no fue el único, hubo otros,
pero optaron por esa vía porque además recordemos cuál era el contexto internacional. El contexto internacional era, como dije, de un enfrentamiento muy importante entre la Unión Soviética y Estados Unidos y de guerras de guerrillas en todas partes. Y este era el momento, final de los 50, era el momento de la Revolución Cubana, que es otra cosa que perdemos de vista, porque ahora la Revolución Cubana nadie ni se acuerda de eso y no le ponemos atención, pero la Revolución Cubana de los años 50 fue un momento importantísimo, fue una experiencia determinante para todos los pueblos de América. Y hubo intentos por replicar esa revolución en todas partes. Entonces había mucho heroísmo, mucho entusiasmo vinculado a mucha vocación heroica, quise decir, mucho entusiasmo vinculado a la revolución cubana, y hubo algunos que querían optar por esa vía, decían, bueno, ya que no podemos por la vía democrática conseguir las soluciones que queremos, vamos a optar por la vía revolucionaria como los cubanos. Y el alzamiento de Cerro Tute se enmarca en ese contexto. Entonces, ¿cómo responde el gobierno panameño? Bueno, hay un alzamiento guerrillero allá en Veraguas, mandemos a la Guardia Nacional, y al que mandaron allá fue a Torrijos. Y dicen las malas lenguas que salió huyendo con los tiros que pegaron los revolucionarios y que lo hirieron lo vinieron por atrás, lo que significa que salió huyendo. Ese es el cuento, ¿no? Pero en fin, lo importante creo yo que es destacar que se envió a la Guardia Nacional y a quien se puso a cargo del operativo para reprimir a este alzamiento fue a Torrijos en ese año. Pregunta a Diego que ¿dónde puede comprar su libro sobre este tema del militarismo? Hola Diego, ¿cómo estás? Mucho gusto de saludarte. En inglés está en Amazon, en español está en la Biblioteca Nacional, y me parece que el doctor Miguel Antonio Bernal en su Instituto de Estudios Políticos Internacionales tiene algunos ejemplares todavía. Pero en Amazon se puede conseguir en inglés. Creo que sería la opción más funcional en estos momentos de clausura, de encierro, de cuarentena, de castigo y de negación de nuestros derechos a libre tránsito. Me parece que sería la opción más factible. Siguiente pregunta de Rafael Morales. Dice, Boris Martínez, ¿cree usted que hubiera negociado algún tratado con los territorios ocupados por los Estados Unidos? Bueno, pero es que el tratado ya había sido negociado. Recuerden ustedes, entonces esos son los grandes mitos también de la dictadura, que ellos fueron los que negociaron. El tratado ya estaba negociado. El tratado que conseguimos en 1977 se había conseguido en 1967, el mismo tratado. El tratado diferente fue el de neutralidad, que fue el que nos puso, según lo que dijo el mismo Torrijos, bajo el paraguas del Pentágono. Y yo no sé qué hubiera pasado. Yo nunca he sido partidario, Rafael, y se lo digo con toda confianza, nunca he sido partidario de, bueno, ¿qué hubiera pasado si? Porque uno no sabe, ¿no? Uno no sabe qué hubiera pasado si. ¿Qué hubiera pasado si Boris Martínez no lo hubieran tumbado? Yo no sé qué hubiera pasado. Uno tiene algunos indicios de que Boris Martínez era un hombre muy recalcitrante, una persona, bueno, no creía, era anticomunista, acérrimo anticomunista, y pensaba que había que matar a los comunistas. Se decía que estaba contra la corrupción. Sin embargo, formaba parte del organismo más corrupto que había en Panamá, que era la Guardia Nacional. Aparentemente, él directamente no estaba involucrado en actos de corrupción. Pero conjeturar qué hubiese pasado si es algo que yo trato de evitar. A mí me gusta más explorar los hechos y profundizar en ellos. Yo creo que ese es un ejercicio más valioso. Eh, una de las cosas que yo me he preguntado muchas veces es qué hubiera pasado si en vez de que a nosotros nos sometieran los estadounidenses a su hegemonía, nos hubieran sometido los ingleses. Estaríamos manejando del otro lado de la calle y tuviésemos un sistema parlamentario, ¿no? Pero eso no es lo que pasó. Eso no sucedió. Y hubiera sido mejor, hubiera sido peor, pues yo creo que el punto no es tan relevante como explorar más a fondo qué fue lo que pasó. Y lo que pasó fue que en 1967, y esto es muy importante recordarlo, en 1967, Panamá y Estados Unidos llegaron a un acuerdo, no a uno, a 3 acuerdos. Se llamaban los tratados 3 en 1. El licenciado Tejada Mora, mi querido amigo que está aquí presente, conoce esto muy bien porque uno de sus hermanos participó en toda esta negociación y en todas estas conversaciones con Estados Unidos. 3 tratados que regulaban las relaciones entre Panamá y Estados Unidos. A estos tratados se llegó
después del 9 de enero de 1864, porque en ese momento, cuando Estados Unidos vio el grado de indignación que había en Panamá por su presencia verdaderamente colonialista en Panamá, Estados Unidos se dio cuenta que no podían seguir bajo ese esquema y que había que buscar otros esquemas. Entonces accedieron a conversar y a negociar con Panamá. Y llegaron a este acuerdo, que eran 3 acuerdos en uno. Por eso se los llamó los tratados 3 en 1. Un tratado sobre el canal, un tratado sobre bases militares y un tratado sobre un posible canal a nivel. Ese conjunto de tratados no fue presentado a la Asamblea Nacional porque aquí se formó un alboroto, y se formó un alboroto precisamente por el tratado de bases. Porque el otro tratado era, el tratado del canal, pues, era un tratado que se había acordado en el 67, era un tratado que básicamente cumplía, aunque sí pasaba mucho tiempo, ¿no? Antes de que Panamá pudiese recibir el canal. Pero era un tratado que más bien cumplía bastante las aspiraciones panameñas. Sin embargo, los tratados no se presentaron a la Asamblea Nacional, ¿no? Y entonces, la dictadura militar, cuando asumió el poder, dijo que esos tratados no servían para nada, pero lo cierto es que si usted compara el tratado de 1967 con el tratado del 77, los logros principales están en ambos y son los mismos. ¿Cuáles son? La entrega del canal a Panamá el 31 de diciembre de 1999, está en ambos. Un periodo de transición entre el momento que se aprueba el tratado y el 31 de diciembre, está en ambos. El reconocimiento de la soberanía panameña sobre la zona del canal está en ambos. Hay otro par, hay un par de asuntos fundamentales también que comparten ambos tratados. O sea que lo que añadió la dictadura no fue sustancial en ese sentido. La administración conjunta, ya lo mencioné, una compensación a Panamá, una compensación más justa, una compensación monetaria más justa a Panamá en términos de peajes y de participación en los peajes y en los ingresos del canal de una forma más justa. Eso también estaba contemplado. Y la abrogación, importantísimo, que es el punto principal, la abrogación del Tratado de 1903. Entonces, esos puntos se comparten, esos son puntos que tienen en común. Así es que me he explayado un poquito, pero me parece que esto es importante. Lo que le quiero decir con esto es que hay pocas cosas que se inventan de cero. Ya había este tratado que se había acordado entre ambos países. Yo pienso que Boris Martínez, si hubiese seguido en el poder, hubiese seguido adelante con los tratados, con tratados que convinieran a Estados Unidos, que fue lo que pasó. Porque los tratados que se aprobaron en el 77 no vayan ustedes a creer que eran tratados que no beneficiaban a Estados Unidos. Esos tratados beneficiaban a Estados Unidos, si no, no se hubieran aprobado, y si no, no se hubieran. El país está demasiado sometido a la influencia de Estados Unidos. Aquí dicen algo que dice egipcio. Aquí eso no iba a pasar. Ustedes saben lo que hicieron los egipcios. Los egipcios se tomaron el canal de Suez y sacaron a los ingleses. Y cuando los ingleses fueron a meter, los repelieron en el 56. Eso no iba a pasar en Panamá. Entonces, yo creo que cualquier líder, sea quien sea, eventualmente hubiese llegado a un acuerdo con Estados Unidos. Y Estados Unidos apoyó a la dictadura militar precisamente porque la dictadura militar les consiguió en Panamá los tratados que a ellos les convenían. Bueno, las siguientes 3 personas, Gertrudis Bauhaus, nuestra amiga Gertie, Nubia Apari, no, para ver, perdón, ahí se me fue. Gertie Bauhaus, ay caramba, tienen muchas preguntas. Bueno, y Abdiel Iván Batista y Yesenia Yepes, los 3. Te agradezco muchísimo. El mío se llama en español Ilegitimidad y Hegemonía, una interpretación histórica del militarismo panameño. Pero el título principal es Ilegitimidad y Hegemonía. Me parece que está bastante agotado, a no ser que el doctor Bernal tenga algunos en el IEPI. Está en la Biblioteca Nacional y en inglés se llama sencillamente Panamanian Militarism. Y en inglés se puede conseguir en Amazon. Así es que eso en cuanto al libro mío. En inglés, Panamanian Militarism, en español,
ilegitimidad y hegemonía. Y el libro de Ricord, que sí está digitalizado y lo pueden conseguir en la Biblioteca Nacional, y lo recomiendo con mucho provecho, se llama Noriega y Panamá, orgía y aplastamiento de la narcodictadura. Es un libro sumamente valioso. Está digitalizado. Si se van en la Biblioteca Nacional, nada más que tienen que poner Binal, B-I-N-A-L, en Google ponen Binal y les va a salir. Y ahí hay una sección que se llama Obras Digitalizadas. Y en la sección de Obras Digitalizadas ponen Record. Y ahí les va a salir el libro este, Noriega y Panamá, orgía y aplastamiento de la narcodictadura. Y allí acceden aprietan ahí en donde dice eso, y ahí acceden, son varios, está dividido en varios archivos, porque es un libro muy grande, tiene como 500 páginas. Así que está dividido en varios archivos, son archivos como de 40 páginas cada uno, así que pueden dosificar la lectura sin ningún problema, pero es verdaderamente útil, porque repasa casi que día por día la última etapa de la dictadura, con referencias muy importantes al surgimiento de la dictadura militar y a la militarización del país y a la degeneración total que sufrimos aquí en cuanto a la institucionalidad, a la corrupción, al narcotráfico, a todo ese tipo de vicios espantosos que tuvimos aquí durante esa época, y eso lo hace muy bien el doctor Ricord. El doctor Ricord un personaje a quien yo aprecié, aunque nunca comulgué con su criterio político, porque el doctor Ricord era marxista. Pero yo siempre conversaba con él porque me parecía que tenía una lucidez, una perspicacia, además tenía una habilidad para escribir. Escribe entonces como un ejercicio de manejo y aprendizaje del idioma castellano es sumamente útil también su obra, porque nos enseña a escribir bien. Una lectura muy buena. Sí. Siguiente pregunta de Fernando Guardia. Dice, luego de la recuperación de la democracia en Panamá en 1990, ¿qué tan cierto es la tesis que dice que los Estados Unidos exigieron el mantenimiento de los partidos políticos, incluyendo al PRD? Bueno, hay una pregunta sumamente interesante. No, a ciencia cierta yo creo que no sabemos, tendríamos que buscar documentos oficiales de Estados Unidos eh, para poder responder a esa pregunta. Tendríamos que buscar algunos de esos documentos todavía están clasificados. Lo que sí tenemos conocimiento son de las declaraciones del presidente Bush para abajo de todo, que decían que en Panamá debía haber una democracia, que uno de los motivos, una de las excusas que presentó el presidente Bush presentó 4 excusas para la invasión. O digamos 4 razones, no vamos a decir excusas, 4 razones, porque ellos nunca han considerado que tenían que excusarse. Así que son 4 razones. Una de las razones que presentaron fue para traer la democracia a Panamá. Esa fue una de las razones. Y del presidente Bush para abajo, todas las personas que estaban involucradas en esto decían, bueno, pues que Panamá tiene que volver al cauce democrático. ¿Y cuál es el entendimiento de una democracia? Una democracia de partidos. Así que podemos colegir que había un interés porque Panamá mantuviera su sistema de partidos. Entonces, en cuanto a esta pregunta de Fernando, a quien saludo con aprecio, me parece que hay ciertos aspectos que vale la pena recalcar. Okay. La siguiente... Permíteme tan solo recalcar estos aspectos porque me parece que es bien importante. Uno, por supuesto. Lo del sistema de partidos, que creo que es fundamental. Sí. Pero, además de eso, una insistencia de que hubiese una regularidad y alternancia en el poder. Y ustedes ven que si ustedes se ponen a ver, porque yo he hecho el análisis, este es el único país con un sistema de partidos en América. Hay algunos que no tienen sistema de partidos. Guatemala no tiene. Perú no tiene, así que eso no cuenta. Pero el único país con un sistema de partidos que en democracia nunca ha reelegido al gobierno. Fíjense ustedes, aquí nunca se ha reelegido. Y yo creo que eso es una influencia de Estados Unidos. Aquí, a partir de 1989, de esa invasión, el presidente comienza cuando tiene que comenzar, termina cuando tiene que terminar. Y la oposición
Bueno, yo creo que el hecho de que, de que el gobierno nunca gane, eso tiene que ver con el pueblo panameño, que el pueblo panameño se aburre y rápidamente se cansa, por no utilizar otra palabra, del gobierno. Pero fíjense ustedes, el presidente comienza cuando tiene que comenzar y termina cuando tiene que terminar. Eso no pasaba antes, nunca. Y yo creo que esa es influencia de Estados Unidos. Aquí la gente se amedrentó, los sectores políticos yo creo que se amedrentaron con la invasión. Y dijeron, podemos hacer toda clase de tropelías y de vagabunderías, pero lo que no podemos hacer es interrumpir el ejercicio del poder a quien le toca. Y ha habido un entendimiento entre los partidos de que un periodo le toca a uno, otro periodo le toca a otro, y con el que le toca esta vez, está fuera la próxima vez, bueno, se aguanta 5 años en el exilio hasta que le toca volver y entonces recupera todo lo que no pudo hacer durante los 5 años que estuvo afuera. Esa me parece que es la actitud y me parece que en parte eso tiene que ver con la influencia de Estados Unidos. Excelente. Bueno, la siguiente pregunta prácticamente le da seguimiento a lo que acaba de decir, muy interesante de parte de Rafael Morales. ¿Cree usted que con el estado de pandemia que se ha marcado más la desigualdad social, ocurre un golpe igual que en el 68? Bueno, lo primero que quiero decir al respecto de eso es que el golpe de 1968 no ocurrió porque había ningún problema social aquí. Ese es otro de los mitos que hay que descartar. Aquí toda la vida ha habido problemas sociales, hubo problemas sociales antes, hubo problemas sociales después. Esa no fue la razón por la cual ocurrió el golpe. El golpe de 1968 ocurrió porque el doctor Arnulfo Arias, a quien ustedes conocen perfectamente y quienes saben que era un individuo de de una personalidad ¿cómo diríamos? Poderosa, una personalidad muy poderosa y con mucho deseo de llevar a cabo su propia agenda. El doctor Arnulfo Arias quería desarticular la cúpula de la Guardia Nacional. Él quería sacar a esa gente. Y los quería sacar porque ellos lo tumbaron, dos veces lo tumbaron, y en el 68 hicieron todo lo posible porque no llegara al poder. Entonces, para que él llegara al poder, él tuvo que acordar un pacto con la Guardia Nacional. Yo creo que ustedes saben eso. Aquí hubo un pacto y el pacto era, el compromiso de él era que no iba a interferir con el escalafón. Pero por supuesto, conociendo al doctor Arias, apenas llegó, interfirió con el escalafón, obviamente. Entonces, por eso fue el golpe. No fue porque había corrupción, no fue porque había problemas sociales, no fue por ninguna de esas razones. Fue sencillamente porque el presidente, que era el presidente constitucional, y que tenía toda la facultad constitucional para cambiar a la cúpula militar, se dispuso a esa tarea. Y ellos no querían que lo sacaran porque iban a perder las canonjías y las prebendas que tenían, que ya yo mencioné que estaban todos metidos en la corrupción y en la vagabundería, ¿no? Entonces no querían que lo sacaran y que lo votaran y que lo cambiaran. Así que por eso fue el golpe militar. Eso en primer lugar. Así es que, en ese sentido, yo creo que la comparación hay que precisarla, ¿no? Entonces, me parece que ahora pudiese haber, yo creo que la forma como se han envalentonado y afianzado y militarizado los cuerpos de seguridad en Panamá, yo creo que pudiésemos tener un desenlace de ese tipo en la medida en que venga alguien y trate de revertir la situación. Digamos que venga un presidente. Este gobierno lo va a hacer, obviamente, porque ya ellos han demostrado que lo que quieren es seguir aupando la militarización. Pero digamos que tuviésemos una situación en que hay un presidente o un gobierno que quisiese poner a los militares en su lugar. En primer lugar, aquí en este país no debería haber militares porque la Constitución nos dice la República de Panamá no tendrá ejército y no debería haber militares, pero sí los hay. Están en el Senafront, están en el Senan y en la Policía Nacional se han adoptado muchas actitudes militares, muchos esquemas militares, muchas prácticas militares, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Yo pienso que si aquí viniese un presidente, ellos se han afianzado tanto que si aquí viniese un presidente que quisiese ponerlos en su lugar, donde deberían estar, como un cuerpo de seguridad interna, que como digo no tiene funciones militares, como un cuerpo de seguridad interna, sin gerencia política, porque la tienen, no vayan a creer ustedes que no la tienen. Si viniese alguien que tratase de revertir esa situación, allí sí pudiese haber un desenlace como el del 68. Eso es lo que me parece. Excelente, sí. Bueno, aquí
Dice Delmi, Carlos Guevara, presidente. Ay, por Dios, presidente de nada, ni siquiera de aquí de la Asociación de Residentes. Gracias. Sí. Bueno, Ciara escribió el nombre de los libros. Amílcar Pinzón, de parte de Amílcar Pinzón, ¿cuál considera un indicador más peligroso para la desestabilización de una democracia? ¿La debilitación de instituciones democráticas o la militarización de la policía? Bueno, saludo a Milcar, mi estudiante, con mucho aprecio también. Me alegra mucho que esté con nosotros y que haya podido ingresar. Yo no sé es difícil decir, ¿no? Es difícil decir. Yo creo que la militarización es muy peligrosa, pero también veo que el debilitamiento de las instituciones democráticas es algo que va erosionando la confianza. Entonces, yo creo que debemos ser también un poquito más concretos. Cuando hablamos acerca del debilitamiento de las instituciones democráticas, ¿a qué nos referimos? Bueno, voy a poner un ejemplo. La corrupción del Poder Judicial. Aquí la Corte Suprema de Justicia y el órgano judicial es una taquilla. Hay que decir las cosas abiertamente. Eso es una taquilla. El que llega y paga más consigue el fallo. Eso es lo que pasa. Entonces, eso es un debilitamiento, para poner una forma bonita. El estudiante Amílcar Pinzón lo ha dicho de una forma bonita, yo lo he dicho de una forma chabacana, pero eso es lo que es, una taquilla, ¿verdad? La Asamblea Nacional. Para mí el órgano del Estado más importante es la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional ejerce la representación de la colectividad. También la ejerce, obviamente, el presidente de la República, pero eso es uno. En la Asamblea tenemos un grupo de personas que representan a la colectividad. Pero eso se ha desvirtuado y prostituido a tal nivel que lo que tenemos allí es una máquina de corrupción y de soborno. Ese es un gran debilitamiento del sistema democrático. Entonces, para atender la pregunta de Amílcar, que me parece muy buena, yo quisiera preguntar aquí, a ver, ¿cuántos de ustedes, si a un presidente se le ocurriera cerrar la Asamblea Nacional, cuántos de ustedes van a ir a defender la Asamblea Nacional? Ese sería un golpe de Estado. Eso fue lo que hizo Fujimori. Y eso fue lo que hizo el de Guatemala, que está aquí exiliado. El día Serrano. Ese que va al programa, el otro día me encontré con él, fui al programa de Mayín Correa y estaba de lo más agradable y una persona de lo más culto y se conversa lo mejor con él. Pero trató de cerrar el Congreso allá. Le salió el tiro por la culata. Eso es una violación de la Constitución. Lo mismo hizo Fujimori y no son los únicos que han hecho eso. Entonces, si alguien trata de hacer eso aquí en Panamá, y ni siquiera me gusta decirlo porque no quisiera estar dando la idea a nadie, yo no soy partidario de eso, pero quiero saber quién va a ir a defender. Quizás las hordas de Zulay vayan, si ella los asusa, pero de ahí no creo que nadie más, porque están tan desprestigiados, que es lo que dice Amílcar, están tan desprestigiados y tan menoscabados que han perdido por completo la confianza ciudadana. Y eso es muy peligroso. Yo creo que pudiese terminar más rápidamente con un sistema democrático, un golpe militar, pero a largo plazo estos factores también. Y lo interesante, Amílcar, es que las cosas no ocurren en un vacío ni ocurren desconectadas una de otra. El debilitamiento de estas instituciones democráticas va de la mano de un fortalecimiento o de un afianzamiento de la militarización. Entonces, ese es otro fenómeno, otro factor que hay que tomar en cuenta. Ok, sigue Diego Feliu. Hay una razón por la que separas a los militares y la policía. Uno lucha contra los enemigos del Estado, el otro sirve y protege a la gente. Cuando el ejército se convierte en ambos, los enemigos del Estado tienden a convertirse en el pueblo. Muy buena frase. Bueno, sí, exactamente. Eso es lo que pasa cuando, Diego, es que tienes toda la razón. Eso es lo que pasa cuando, esa es la idea que permea en los cuerpos de seguridad cuando penetra la militarización. ¿Por qué? Porque una vez más, los militares, el ejército, está constituido para defender al Estado de amenazas externas, defender al Estado de otros ejércitos, defender al Estado en caso de invasión. También, a ver, digamos, eso lo podemos condicionar también un poquito. Hay casos de emergencias nacionales, pónganse que hay una inundación o hay
pongamos un fuego muy grande, una cosa así, y se entiende que en algunas situaciones de emergencia el ejército también puede entrar a cumplir algunas funciones internas, pero básicamente su misión es defender al Estado de agresiones externas. La policía está constituida para mantener la seguridad ciudadana. Y la policía no está, la policía no está constituida para luchar contra un enemigo, como está constituido el ejército. Obviamente que hay criminales y que hay delincuentes y que todo lo más, pero a los criminales y a los delincuentes se los atiende o se lidia con ellos conforme a un proceso, a un debido proceso, ¿cierto? Hay un debido proceso. Evidentemente que va la policía a arrestarlos, ¿cierto? Pero va la policía a arrestarlos conforme a ciertas formalidades legales que se tienen que cumplir. Y esto no necesariamente significa debilidad o significa blandura frente al crimen organizado. Esto sencillamente es que para preservar las libertades, para preservar los derechos, para preservar la paz social, deben cumplirse esas formalidades porque vivimos en un estado de derecho. No, nadie está de acuerdo con que haya blandura ni con que haya debilidad frente al crimen. Eso no es el punto. El punto es que en un estado de derecho se cumple con ciertas formalidades. Y permíteme, Juan Antonio, hacer una observación, porque esa fue mi reflexión ayer. Fue mi reflexión ayer frente a los sucesos de Estados Unidos, que inicialmente vi y dije, bueno, pues otro incidente de abuso policial contra los afroestadounidenses, pues eso pasa cada rato, qué sé yo, pero cuando me puse a ver, y fue una negligencia de mi parte, pero cuando me puse a ver con más detenimiento lo que había ocurrido, esto es una abominación. Que a una persona por sospecha de haber metido un billete falso le llaman a la policía, lo arrestan, lo meten en el carro, el hombre dice que bueno, que se está asfixiando, que no sé qué, que se quiere salir, y entonces ahí lo agarran, lo tiran al suelo y le ponen la rodilla en el pescuezo por otros 8 minutos hasta que lo asfixian. Eso pasa en Corea del Norte, eso pasa en China, eso pasa, pero eso no puede pasar en Estados Unidos. ¿Esto qué es? Entonces, allí vemos, no digo que es exactamente lo mismo, Diego, pero allí vemos un elemento importante de racismo, no cabe la menor duda, pero también vemos la infiltración del militarismo y la idea de que ese afroestadounidense es un enemigo. Es enemigo porque es negro y es enemigo porque supone que es maleante. Esa visión, eso es una militarización y esto no lo inventé yo, esto no lo estoy inventando yo. Esto ha salido a relucir ahora de una manera escandalosa cómo a partir de políticas y prácticas del gobierno federal se ha ido militarizando los cuerpos de policía en Estados Unidos para que lidien con los presuntos criminales como un ejército trataría con sus enemigos. Entonces, esto es un peligro para el Estado, un peligro muy grande, y eso es algo que el Estado no puede permitir. Así que tenemos que tener esto muy presente y siempre ateniéndonos a la frase que alguien mencionó antes muy atinadamente, que son cuerpos no deliberantes, no deben tener participación en la política. El ejército no debe participar en funciones de seguridad interna, uno, y los cuerpos de policía que participan en funciones de seguridad interna deben ser firmes, no cabe la menor duda, no estoy hablando de que no sean firmes, pero hay una diferencia entre firmeza y abuso. Ponerle poner la rodilla en el pescuezo a alguien es un abuso, eso no es firmeza, eso es un abuso. Y eso no lo podemos permitir en un Estado de Derecho. Sí. Ok, mira, primero que todo, hay bastantes preguntas, pero quiero consultar contigo. Ha sido muy buena tu exposición, nos encanta. La gente está fascinada. Quería ver qué tanto tiempo más o cuántas preguntas tú consideras que quieres contestar, porque si nos quedamos contestando las preguntas, nos vamos aquí toda la noche, yo creo. Bueno, yo encantado de que haya suscitado, esta conversación haya suscitado interés de parte de los concurrentes, sobre todo de los guías turísticos, que no son los únicos que están acá, hay otras personas también, me alegra muchísimo, pero me encanta que los guías turísticos tengan este interés porque creo que es muy importante para que orienten bien a los turistas que vayan a venir, porque no creo que ahora vengan muchos, no, pero eventualmente esperemos que sí vengan, ¿no? Para que se reactive la economía. Son las 7:33, digamos que hasta las 8 podemos estar, Juan Antonio, si te parece. Perfecto, sí, eso fue lo que pensé. Bueno, Sí. siguiente pregunta de Rafael Morales. A su criterio, ¿qué tienen que hacer los gobiernos para ir mitigando el estado de ingobernabilidad que vive el país desde 1990? Y me parece
que el punto de partida que usted señala es bueno. Me parece que ese punto de partida es bueno. Porque fíjese una cosa, Rafael. Aquí en 1989, cuando hubo esa invasión, que fue un asunto traumático y penoso para todos, pues nadie quería, yo no creo que nadie en su sano juicio quería, o sea, queríamos salir de esa dictadura, no cabe la menor duda, porque ya eso era insostenible, pero no queríamos salir de una forma tan cruenta. Así que eso fue muy traumático y muy triste para todos. Pero teníamos la esperanza de que el país fuese a afianzarse como una democracia. Y eso no ocurrió. El presidente Endara tuvo, creo que muchos aciertos, pero también tuvo muchos desaciertos. Y yo creo que el presidente Endara contribuyó eventualmente a una ingobernabilidad con dos acciones que tomó a cabo, o con dos acciones que dejó de tomar. Y yo creo que esto es importante. En primer lugar, y esto se lo pregunté yo directamente, porque yo tengo la particularidad de que yo me hago amigos de ellos cuando salen del poder. No soy amigo de ellos cuando están en el poder, desgraciadamente. Si no, no sería profesor, sería un magnate como tantos que hay aquí en Panamá. Pero bueno, yo me hago amigo de ellos cuando salen. Así que yo iba a conversar con él y le dije, mire, usted fue muy negligente. Muy negligente, así se lo dije, usted fue muy negligente, me quería mucho. Y le dije, usted fue muy negligente porque usted no convocó una constituyente. Eso es lo que usted tuvo que hacer inmediatamente, convocar a una constituyente. Entonces dice, mira, pues es que tú no te sabes el cuento cómo era. El cuento era que los demócratas cristianos, yo quería, pero los demócratas cristianos no me dejaban, no me dejaron. Yo dije que quería una constituyente y ellos dijeron no, que de ninguna manera que ellos se iban a quedar. Y total, es que al año y medio salieron. Entonces, como también era amigo de Arias Calderón, a quien apreciaba muchísimo y con quien tenía polémica todo el tiempo, pero hablábamos, me fui donde el doctor Arias Calderón y le dije, mire lo que dice Endara. Y dice, no es verdad. Los que no querían eran los liberales y los panameñistas que estaban detrás de Endara porque ellos se querían quedar los 5 años. Nosotros queríamos que hubiese un cambio. Bueno, total es que uno le echaba la culpa a otro y en resumidas cuentas no tuvimos una nueva constitución a través de un proceso constituyente en que hubiese participado todo el mundo. Eso era muy importante, porque la constitución que teníamos, que es la misma que tenemos hoy, es una constitución que emana de las entrañas de una dictadura. Y eso parecerá algo intrascendente, pero es muy importante, porque nadie la siente suya, nadie la siente suya. Para que un país esté ordenado, para que un país sea gobernable, que era la pregunta suya, para que un país sea gobernable bajo un esquema democrático, tiene que haber un apego a la Constitución. Lo único que mantiene el orden en un sistema democrático es esa convicción de que la Constitución es un instrumento sagrado y que tenemos que acatar sus normas. La mayoría, pues siempre habrá alguno que no, pero eso no puede suceder cuando aquí la gente no se identifica con la Constitución. ¿Cómo se van a identificar si eso es algo que salió de las entrañas de la dictadura? Y entonces dicen, bueno, por eso no es la misma Constitución del 72 porque la cambiaron en el 83, pero se cambió en el 83 porque a otro dictador le dio la gana. Por eso fue. Entonces, ese fue un gran error. Y el otro que fue algo que mencionó alguien muy atinadamente también, es lo del sistema de partidos. Aquí han debido, en 1990, 89, han debido cancelar la inscripción de todos los partidos políticos, de todos, porque el sistema de partidos, así como la Constitución, vienen de las entrañas de la dictadura, y de ahí es donde viene toda esa putrefacción. Y mientras nosotros no nos querramos dar cuenta de eso, no vamos a poder cambiar este país. Nosotros tenemos un sistema constitucional y un sistema electoral que emana de la dictadura. Y en tanto no lo depuremos y no lo democraticemos, los resultados que produzca ese sistema electoral y ese sistema constitucional van a seguir siendo los resultados que tenemos. Y vamos a seguir teniendo una ingobernabilidad. Así que es muy importante lo que usted señala. Yo siempre he dicho, aquí necesitamos un proceso constituyente democrático. Es lo que veo yo. Ahora se hace mucho más difícil. Cuando Endara entró, hubiera sido posible. Cuando entraron todos los presidentes que dijeron que lo iban a hacer, hubiera sido posible. Cuando entró Varela, hubiera sido posible. Ahora, en medio de una pandemia, las cosas son un poco más difíciles. Pero yo tengo la esperanza de que todavía se pueda, a través de un proceso constituyente que sea incluyente, en que no sean las cúpulas de los partidos políticos con criterios patrimonialistas, para utilizar una palabra que me gustó. exacto, y te encantó.
no son, para que esos criterios patrimonialistas y esos criterios de corrupción y de botín político, que no sea eso lo que impere que aquí se llegue a un... Aquí todo el mundo habla de un gran acuerdo nacional. Bueno, hay que hacer eso, pero de una forma democrática. ¿Y eso cómo se llama? Se llama constituyente. Así como se llama. En la ciencia política, así es como se llama. Un gran acuerdo nacional de una forma democrática, eso se llama constituyente. Bueno, eso es lo que necesitamos aquí, a mí me parece. Y también necesitamos mucha formación. Por eso es que yo les decía al principio, dejen entrar a la gente. Lo que necesitamos es formación, lo que necesitamos es espacio donde la gente pueda conversar, pueda formar. Yo no es que yo me crea la gran cosa, que no. Aquí hay mucha gente que sabe más que yo, la doctora Robbie, el licenciado Tejada Mora, mi comando Alfaro, que sabe tanto de la historia de este país, ¿no? Tanta gente que sabe tanta cosa. Hay que crear espacios de conversación y de formación. Aquí la gente no se siente parte de una comunidad política, no se siente parte de una comunidad, aquí se perdió el civismo, se perdió por completo. Aquí todo el mundo está por él mismo y por ver qué se puede aprovechar. O sea, usted que hizo la pregunta, Rafael, me parece que fue, ¿usted no cree? O sea, ¿cómo se siente usted que a nosotros nos encierran, nos meten en la casa, nos dicen que no podemos salir? Aquí la gente pierde el trabajo, pierde los medios de vida, pierde los ingresos, pierde la posibilidad de comer para que un par de avivatos roben. No, hombre, no, eso no hay derecho, eso no puede ser, eso no puede ser, eso le da a usted la tónica, eso le indica a usted a qué nivel de degradación hemos llegado. Y es que falta civismo, falta amor a la colectividad. Mire, no me quiero explayar tanto, pero es que me voy acordando de cosas, ustedes perdonen. Montesquieu, que era alguien a quien yo, un filósofo, un escritor de la época de la Ilustración, a quien yo admiro muchísimo, escribió su famosa obra El espíritu de las leyes, que publicó en 1749 y es el gran artífice moderno del sistema republicano y de la separación de poderes. Montesquieu tiene una frase valiosísima. Es lo único que mantiene viva una democracia es el amor a la patria. Lo único, lo único. Entonces, aquí lo que tenemos es un desamor, es un desapego. Aquí no, la idea de patria, nos llenamos con eso de patria, 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 y cantamos y lloramos y nos ponemos la bandera y qué sé yo, qué sé cuánto, pero a nadie le importa la colectividad. Nadie le importa, y no es solamente los gobernantes que roban, somos los ciudadanos de a pie, el que le pone un escándalo al otro y no le interesa, no le importa, el que pasa con la bocina haciendo bulla, un escándalo, un alboroto, el que se aprovecha del otro de la manera como pueda. Eso, La basura. la basura, por amor de Dios. Eso, todo eso denota una falta de civismo que se ha perdido aquí. Aquí no hay espacios de formación. Por eso es que yo creo que necesitamos, y ahora la gente en la pandemia se ha desatado con estas cosas por la computadora. Con esto yo no sabía cómo andaba esto. No, hay algunos que me preguntaron, créanme que yo también aprendí hace poco. Y yo no sabía cómo andaba esto, pero toca hacerlo porque uno tiene que seguir haciendo su trabajo así. Bueno, entonces usemos esto para ir creando mayor conciencia. Así que yo creo que es maravilloso lo que están haciendo los guías turísticos de tratar de adquirir una mejor formación al respecto de sus temas históricos, pero al mismo tiempo usemos estos medios para crear una conciencia ciudadana. Aquí hay que infundirle civismo a la población, porque de otra manera vamos a llegar como dice usted, que ya estamos en un estado de ingobernabilidad y entonces estamos en una situación de caos que solamente se está agravando. Así que yo creo que es importante tener todas esas cosas en consideración. La siguiente pregunta, no puedo leer bien, parece que dice Ciarra o algo así, Ciarra. ¿Qué falta, aparte de los nombres, para asumir o reconocer que Panamá está militarizado y los estamentos de seguridad actúan según esa doctrina? Yo creo que es una pregunta muy, muy buena, muy, muy buena. Aquí lo único que falta es que cambien la Constitución para eso. Y que quiten el artículo, no me acuerdo cuál es, el artículo que dice la República de Panamá no tendrá ejército, 300 y tanto, que quiten el artículo ese y que lo eliminen. Creo que es lo único que falta, porque tenemos un ejército. Aquí el servicio, fíjese usted, y es una ilegalidad en más de un sentido. Porque por una parte la Constitución dice, no habrá ejército. Por otra parte dice la Constitución, y no la cito textualmente porque no me lo sé de memoria, pero el sentido es el siguiente, para la vigilancia de las fronteras en tanto que haya una situación irregular, pueden constituirse cuerpos temporales
Aquí se ha constituido el Senafront como no, eso no es un cuerpo temporal. Había antes del Senafront una unidad en la policía. Entonces, en el gobierno de Torrijos, de Martín Torrijos, sacaron esa unidad de allí y crearon el Servicio Nacional de Fronteras como una unidad permanente dentro de la fuerza pública. Y esa es una unidad militarizada. Y si usted va, que, bueno, ya yo no voy a ninguna parte, pero antes iba mucho a la parte este de Panamá. El, el, el teniente Alfaro el capitán Alfaro me acompañó una vez allá a dar una charla buenísima, sobre el ambiente, y es una parte que visito con alguna regularidad, y es prácticamente la mitad de la República. Esa mitad de la República, desde Chepo hasta la frontera con Colombia, está absolutamente bajo el control del Servicio Nacional de Fronteras. Ahí no hay autoridad civil, ahí no hay autoridad elegida que valga. Ahí lo que vale es la palabra del comandante del Senafront. Y además, como dije, está el servicio aeronaval. Y además hay influencias muy, muy grandes de militarización en la policía. Una cosa muy mala que tenemos aquí es que no hay un control, y ese es uno de los indicios de la militarización. En otros lugares, la Asamblea Nacional o el Congreso Nacional o el Parlamento en los países que tienen un sistema parlamentario vigila a los organismos de seguridad. Hay una comisión. En Estados Unidos, tanto la Cámara de Representantes como el Senado tienen comisiones que vigilan el funcionamiento de los servicios armados. En otras partes también. Aquí no existe eso. Aquí el Poder Judicial, cuando interviene, no es normalmente para proteger los derechos de las personas que han sido violadas por estos organismos de seguridad. Aquí hay una defensoría del pueblo, pero eso se ha convertido un apéndice un apéndice presupuestario del PRD, ¿no? Eso es lo que se ha convertido. Ahí eso no está para defender ningunos derechos. Entonces, esos son los organismos que en una democracia bien constituida, y sobre todo la Asamblea Nacional, la Contraloría General de la República, ¿cuándo le han hecho una auditoría a los servicios de seguridad de este país? ¿Cuándo le han hecho una auditoría? El otro día querían gastarse cuánta plata eran 7 millones de dólares comprando unas bombas. ¿Qué es lo que era? Una bomba, una granada, unas cosas lacrimógenas, no me acuerdo qué es lo que era. Un poco de millones de dólares que se iban a gastar en eso. Hubo tal alboroto y tal indignación que dejaron eso ahí medio en suspenso, pero en cualquier momento nos meten ese cují. ¿Y qué pasa aquí con la Contraloría General de la República? ¿Por qué no audita a los servicios de seguridad? Esos son millones de balboas de nuestro dinero que se invierten en esos organismos de seguridad. ¿Por qué no hay una vigilancia? ¿Por qué hay una supervisión? Si existiera esa vigilancia, que es característica de los sistemas democráticos, si existiera ese control democrático, si existiera esa fiscalización democrática, las cosas se pudiesen controlar un poquito más, pero no, ellos hacen lo que les da la gana. Y eso es un peligro para el país. Sí. Mira, la siguiente pregunta, Carlos, es similar a la que yo te hice hace como 6 u 8 meses cuando te pedí que hicieras una charla, y era sobre la creación de la República. La hace Luis Felipe Ramos, pero yo también te la hago. Especialmente, bueno, yo en mi caso te hice la pregunta de qué pasó con Panamá entre que nos independizamos de España y nos unimos a la Gran Colombia. Pero podemos dejar esa pregunta para luego, porque hay más preguntas de parte de la audiencia, ¿no? Ok, dice, mandar a Omar Torrijos, que era capitán en Veraguas, allá fue donde le hirieron en una pompa, dice Delmis. Si nos amplías ahora. Esa es una de las leyendas que hay al respecto de eso. Sí, sí. De Ruth dice, si nos amplía sobre la psicología de los militares tiranos. Ruth Jaeger. Ah, sí, ¿cómo está mi querida Rutita, nuestra compañera? Pues la especialista para hablar acerca de la psicología es ella, no yo, porque la psicóloga es ella. Yo soy un modesto politólogo con conocimientos sumamente precarios de la psicología. No estoy calificado para hablar de eso, pero lo que sí puedo decir es que lo que prima en la personalidad del tirano es una ansia de dominación, y un deseo de sojuzgar, de humillar, de avasallar,
es una tendencia muy primitiva, porque eso es un asunto que está presente en la parte más básica de nuestra personalidad. Sin embargo, y esto lo sabe nuestra querida profesora Ruth perfectamente bien, a partir de ciertas instancias sociales, a partir de ciertos aprendizajes, ahí se van moderando esas tendencias que quizás son naturales en el ser humano hacia la dominación y hacia el sojuzgamiento de las demás personas. Pero esta es una gente, yo diría que es una gente muy básica, muy elemental, que no ha tenido una posibilidad de desarrollar o de evolucionar su personalidad y que quizás en muchas ocasiones tuvieron un trauma. Y me parece que la pregunta es estupenda. Como una vez más, yo no soy especialista en psicología, así que no estoy calificado para hablar, pero si vemos las biografías de algunos de estos personajes, es gente que tuvo alguna experiencia traumática y que no la pudo procesar adecuadamente. Pongamos el caso de Ramón. Venía de una familia. La familia Ramón era una familia tradicional de Panamá desde el siglo, finales del 18, principios del 19. Pero su padre había empobrecido muchísimo. Dicen que a partir del alcoholismo, que fue un rasgo que heredó el hijo, porque también empinaba el codo una barbaridad. Entonces, eh, 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 ese empobrecimiento de él fue frente al grupo de personas al cual pertenecía, al grupo social al cual pertenecía, en que todos estaban en mejores condiciones de él y él estaba pasando por una situación, eso le produjo, aparentemente le produjo como un resentimiento, como un complejo de inferioridad. Entonces, se va a estudiar, porque no tenía las posibilidades, la oportunidad de los demás, se va a estudiar a México, consiguió una beca para la Academia Militar y cuando regresa acá, aquí no hay ejército, aquí lo que hay es una policía. Entonces lo ponen de policía y él sentía ese resentimiento. Entonces esos son impulsos que ciertamente, como dice la profesora Jaeger, hay que explorar. Yo muchas veces, yo digo esto con toda confianza y con toda certeza, muchas veces pienso que para analizar ciertos fenómenos políticos, ciertos desenlaces políticos y ciertamente el liderazgo, vale más la psicología y el psicoanálisis que la ciencia política, verdaderamente, porque lidiamos con personalidades. El caso de Noriega también es un caso emblemático en ese sentido. Una persona, hijo de un propietario con una empleada doméstica darienita, ¿cierto? Y entonces a él se lo relega, él no lo ponen a vivir con la familia de su padre, sino con la familia de su madre. La madre muere y entonces eventualmente queda a cargo de una tía en uno de los barrios marginales de Panamá, que era el Marañón. Entonces, una persona que crece, no quiero decir que todo el mundo que crece en situaciones precarias es resentida, pero sí pueden darse estos resentimientos dependiendo de circunstancias especiales. Entonces, alguien que crece con resentimientos, que además tuvo este episodio muy pronunciado que le desfiguró el rostro. Entonces, eso añade al trauma que tiene la persona. Y como respuesta a eso, una vez más digo, yo no soy psicólogo ni pretendo serlo, pero como respuesta a eso de una persona primitiva sin evolución, como respuesta a eso, lo que sucede es que se desarrolla una personalidad inclinada al sadismo y a hacer sufrir a los demás, a avasallar a los demás, a acaparar el poder. El poder se ha dicho que es un afrodisíaco, el poder se ha dicho que es algo que la gente ambiciona y que desea, porque ese deseo de dominación tiene un atractivo enorme y muy poderoso. Y en algunas personas sirve hasta para compensar algunas carencias de otro tipo. Así que estoy totalmente de acuerdo con nuestra querida Rutita, que es importante explorar y ojalá alguien se anime a hacerlo, a estudiar la psicología de los dirigentes panameños, los de antaño y los de hogaño, porque los de ahora no es que sean tan sanos que digamos. Así que eso también hay que analizarlos, pero sí sería una labor muy importante. Ok, la siguiente, más bien un comentario de parte del señor Juan Cardona. Dice, queremos felicitar al doctor Guevara por su dominio del tema. Tal como nos explica, el gran problema de nuestra república fue la falta de institucionalidad. El militarismo nace con el golpe que Acción Comunal le da la noche del 2 de enero de 1931 para derrocar al presidente Florencio Armoyo Arosemena. Lo escribe Juan Cardona. Y qué curioso que el 2 de enero de 1955, eso lo agrego yo, mataron a Remón. Así es. Exactamente, así es. Yo quiero saludar con mucho aprecio al ingeniero Cardona,
que además de su labor profesional en el ramo de la ingeniería, compiló, y y mire que no habíamos programado esto para nada, esto lo digo con toda espontaneidad, compiló los discursos presidenciales. Yo creo que es un recurso valiosísimo. Exhorto a los guías turísticos a interesarse en esa obra del ingeniero Cardona, que quizás puede decirnos el título exacto. Yo me tendría que levantar para ir a buscar el libro, que lo tengo aquí a mano, pero no exactamente al lado mío. Es la compilación de los discursos presidenciales desde 1904, desde el primero, ¿cierto? Juan Antonio, ¿cierto? Desde 1904, el discurso del presidente Amador hasta el último, ¿no? Bueno, no sé si incluye a Cortizo o si lo incluye. Sí, también incluye a Cortizo. No sé si le permites, Juan Antonio, si le permites al ingeniero Cardona que dé el nombre y que nos diga dónde se puede conseguir, porque verdaderamente me parece que es un recurso muy valioso para ir entendiendo la política panameña un poquito mejor. ¿Cómo no? Mira, Jenny, ¿tú le puedes abrir el micrófono al señor Juan Cardona? Jenny. No sé, no. Debe Ahora desbloquearlo porque lo tiene bloqueado. O que lo mande, o que lo mande, o mándalo por el chat. por el chat también, sí. Ok. Por favor. Bueno, la siguiente pregunta, y creo que ya estamos casi al borde, sí. De parte del Liceo Jackson, se menciona que el Tratado 3 en 1 de 1967 abroga por completo el Tratado de 1903. Sin embargo, en el Tratado de 1977 los militares obligaron a los representantes de corregimiento a volver a incluir la cláusula que permitía que las naves militares y los que transportaban carbón transitaban sin pagar peaje. Se refiere a las naves colombianas. ¿Cuál sería su comentario al respecto? Bueno, que esa fue una imposición también. Sí, es importante precisar algo. La Asamblea de Representantes de Corregimiento no tuvo injerencia en los tratados del 77, el Tratado del Canal y el Tratado de Neutralidad. Esos supuestamente se aprobaron mediante un referéndum. El tratado que menciona de forma muy interesante es el tratado que se conoce como Tratado de Montería, que fue un tratado mediante el cual Panamá le concedió a Colombia el derecho de paso por el canal para sus naves militares libres de peaje. Y ese fue un derecho que Estados Unidos le había concedido a Colombia en 1914, en el Tratado de 1914 que ellos suscribieron para arreglar sus diferencias. Las diferencias surgidas a partir de la independencia de Panamá. Una de las cláusulas del tratado decía que Colombia podía pasar sus buques de guerra por el canal de Panamá libre de peaje, pero Panamá no tenía nada que ver en eso no tenía nada que ver con Panamá, y Torrijos obligó, por el compinche que tenía con López Michelsen, porque esta es la verdad, lo que tenía era un compinchazgo, se iban a chupar allá a Contadora, en eso andaban, entonces por ese compinchazgo consiguió que Panamá le otorgara ese privilegio a Colombia, que además es violatorio del criterio de neutralidad, porque si para el canal de Panamá existe un régimen de neutralidad, entonces todas las naves deben tener sea de lo que sea militar, sea no militar, pero ese régimen de neutralidad lo viola Estados Unidos con ese privilegio que tiene para sus naves, y lo viola también el Tratado de Montería dándole un privilegio a Colombia. Eso fue en 1980. Entonces, mire cómo se ve ese tratado oneroso para Panamá, que ni los representantes de corregimiento, que todos eran torrijistas, ni siquiera ellos lo querían aprobar. Y entonces, ¿qué pasó? Mandaron a la Guardia Nacional a que rodeara a la Asamblea de Representantes para que lo aprobaran, porque era un compromiso que Torrijos había adquirido con López Michelsen. Ok. Una siguiente pregunta, creo. Sí. ¿Cuál es su opinión del poder actual de la fuerza pública en Panamá? SPI, que es la otra Guardia Presidencial, que ahora tiene funciones extendidas a cuidar parques, la Policía Nacional, el SENA militarizado discretamente y Senafron completamente militarizado. Creo que ya ha hablado sobre eso, ¿no? He hablado sobre eso y creo que el que preguntó tiene un criterio similar al mío. O sea, tengo yo un criterio similar al que preguntó. Me parece que primero que todo, que han adoptado funciones que no les corresponden. El Servicio de Protección Institucional fue constituido en el tiempo del presidente Endara para
realizar funciones de custodia a altos funcionarios del Estado y visitantes extranjeros que lo requirieran por su ejercicio, no para cuidar parques. Y entonces, no solamente eso, que están ramificándose hacia otras funciones que no les competen, en primer lugar, sino en segundo lugar, que en el ejercicio de esas funciones avasallan, atropellan a la gente, los tratan mal, abusan de ellos, imponiendo unos criterios militares al cumplimiento de unas funciones que no les corresponden. Así es que yo coincido con la persona que hizo la pregunta en ese sentido. Voy a abusar de ti un momentito, porque la misma persona que acaba de hacer la pregunta anterior tiene esta, se llama Abdiel Iván Batista. ¿Por qué a los 21 años de dictadura se ve como un todo y no por secciones? Si cada periodo de líderes fue diferente, 68-69, Boris Martínez, Pinilla, 69-81, Torrijos, 81, Florencio Flores, 88-83, Rubén Darío Paredes y 83-89, Noriega. Yo creo que definitivamente hubo una rotación, no cabe la menor duda, hubo una rotación. Torrijos fue el que más duró 13 años. Entonces, en ese sentido, usted tiene razón. Hubo cambios, pero también hubo dinámicas que se mantuvieron. Y desde esa óptica, desde esa perspectiva, de la perspectiva de las dinámicas que se mantuvieron, se puede hablar del periodo militar como una unidad histórica. De eso no cabe la menor duda. Una unidad histórica en el sentido de que quien mandaba aquí era la Guardia Nacional. Aquí no valía Constitución, que hasta le suprimieron algunas partes de la Constitución. Aquí no valía Asamblea, cerraron la Asamblea. Después crearon esa entelequia que se llamó Asamblea de Representantes de Corregimiento, pero no valía eso tampoco. A los jueces los declararon en interinidad, como sabe mi querido Juan Antonio Tejada Mora, y al Poder Municipal fue supeditado a la Guardia Nacional. Entonces, en términos del liderazgo, como dije, sí hubo cambios. Y quizás había un líder que se diferenciaba de otro en algunos aspectos. Pero en términos de el ejercicio del poder siguió radicado en la Guardia Nacional. Y en ese sentido, sí podemos hablar del periodo militar del 68 al 89 como una unidad histórica por sí sola. Yo quisiera expresar, primero que todo, los comentarios generales han sido de felicitaciones y agradecimiento por tu participación. Eso es lo que estoy leyendo. Pero yo creo que todos nos sentimos en estos momentos, como al menos me siento yo, que quisiera continuar, porque lo haces tan bien y tienes tanto conocimiento y es tan enriquecedora esta charla que la verdad que no quisiera parar. Pero tampoco podemos abusar de tu amable tiempo y participación. Quedamos súper agradecidos contigo, Carlos. Me vas a tener que hacer otras charlas de otros temas, porque la verdad que si podemos contar contigo, vamos a salir ganando como guías y como panameños con una información valiosísima que solo la tienes tú. Te doy las gracias a nombre de la Asociación de Guías de Turismo de Panamá. Ha sido fantástica tu presentación. Gracias a ti, Juan Antonio, por la oportunidad y por el espacio que nos permite. Si me permite nada más decir un último comentario para el cierre. Sí. Felicito a los guías y los exhorto a seguirse formando en los temas históricos. No es verdad que yo soy el único que la tiene, hay mucha gente que la tiene, inclusive aquí con nosotros hay personas que son especialistas en muchos ámbitos, en muchos campos. Mencioné al ingeniero Cardona con su excelente libro, el licenciado Tejada Mora, que tiene una trayectoria jurídica tan importante en este país, la doctora Roby, otras personas que han intervenido, Nubia desde el campo periodístico, una persona que se ha dedicado a escribir toda su vida y que ha hecho tantos aportes en ese campo. Entonces, bueno, Olmedo también, con su maravillosa charla y su maravillosa propuesta. Hay mucho de donde nos podemos enriquecer. Sí. Tengamos ese objetivo de formarnos mejor, de aprender más, de enriquecernos más. Porque creo que esa es la única manera como vamos a llegar a hacer un mejor trabajo, que todos queremos hacerlo y tener una mejor comunidad. Así que les quisiera agradecer su atención muy profundamente, agradecer el espacio que me han permitido y bueno, exhortar a que sigan adelante en esta tarea que se han impuesto. Sí, antes que te vayas, para todos, para que sepas, el señor Cardona nos escribió, y sí, el libro se llama Voces de la Historia, sobre los discursos de los presidentes, ¿correcto? Voces de la Historia. Voces de la Historia, la colección de discursos presidenciales de 1904, una herramienta valiosísima en ese esfuerzo que tienen ustedes por mejorarse y por aprender más acerca de la historia nacional. Se lo recomiendo con mucho provecho.
Excelente. Muchas gracias, Carlos, y muy buenas noches. ¿Ah? Gracias, Placer. gracias. Encantado. Muchas gracias.